Umbral Discos y Cintas se llamaba. Mi socio, mi ex socio, el fallecido Ramón Villanueva, me llama un día y me pregunta si conozco una banda que se llama B8. Y yo los conocía. Me dice, porque me están diciendo que Papo va a grabar con ellos en el primer disco. Y yo tenía Riff, ya que era un grupo súper exitoso, ya tenía 2 años de carrera, mucho éxito. Y yo estaba detrás de los Violadores, no detrás, sino estaba trabajando ya con los Violadores, ya habíamos producido el primer disco, y estaba yo caminando las discográficas y no me daba bola a nadie. Nadie. Todo me decía, Mundi, dejate joder con estos pibes. ¿Cómo vas a agarrar un grupo que se llame Los Violadores en plena dictadura militar? No. Y nadie la quería. Entonces cuando me llamó Ramón, me propuso que él quería grabar a B8, porque le dijeron que era un grupo que iba a explotar y qué sé yo. Y yo sinceramente, esto lo puedo decir porque lo he hablado con los muchachos, ¿no? A mí me parecía que B8 no podía funcionar demasiado, no por la música, sino por la actitud de ellos, que eran un delirio absoluto y total. Que así lo era, ¿no? Así lo fue. Entonces, Ramón me seguía seduciendo con B8, que no sé qué, que yo le pongo dinero a la propaganda, que esto, que lo otro, que tal. Y un día le empecé a hablar de los Violadores. Y me dijo, mira, vamos a una cosa. Como no te da bola a nadie con los Violadores, yo te propongo hacer los Violadores con vos, siempre y cuando me ayudes con lo de B8. Y yo le dije, bingo, zafé. Yo ya había hecho la producción del primer disco, estaba terminada, llevábamos 1 año con la cinta bajo el brazo dando vuelta por las compañías. Y lo más positivo que me decían era que no. O sea, eso era lo más positivo. Y entonces me asocié con Ramón y empezamos a trabajar B8 y Violadores. Entonces, yo lo primero que hice fue, como yo estaba metido con uno de mis maestros, el doctor Mauricio Salzberg, que él tenía el contrato de Barón Rojo, con el gran Mariscal Romero, en el año 83. Entonces le dije a Ramón, mira, vamos a una cosa, Ramón, yo los meto con B8. Y Ramón, cuando le dije, los meto con B8, me dijo, ¡wow! ¡Increíble! Le vamos a poner... Y él ponía propaganda en las revistas de la época para Barón Rojo, pero en realidad era para que aparezca B8, ¿no? Y bueno, lo metimos con Barón Rojo. Tocaron, no me acuerdo si fueron 2 funciones en la primera vez, en el 83. No me acuerdo si fue 1 o 2. Pero la rompieron. Y automáticamente No, automáticamente no, porque antes de eso yo ya los había metido con Riff a pedido de Papo en el 82, en diciembre, más exactamente el 26 de diciembre del 82, los había metido en un mítico show que hicimos en San Miguel con B8 y los Violadores, en el Club Atlético San Miguel. Que ahí fue la primera vez que creo yo haber conocido a B8 en persona tocando. Y después vino lo de Ramón, y ahí fue cuando lo metimos con Barón Rojo. Se me habían trastocado un poquito los tiempos porque ya estamos hablando de 40 años atrás. Así que salud por los 40 años. Bueno, y antes de San Miguel, también a pedido de Papo, influimos en la organización de Barrock para que toque B8 en el Barrock del 82 en obras al aire libre, que los hippies que había, el público hippie que había, se dio vuelta, le dio las espaldas, y Ricardo puteó, y bueno, hicieron quilombo, qué sé yo, y logramos que B8 estuviera en el Festival Barrock. Después de eso vino la etapa de Ramón, los metimos con Barón Rojo, y yo seguí apoyándolos, metiéndolos con Riff, y creo que uno de los últimos conciertos con Riff que hicimos fue en septiembre del 83, en el estacionamiento de Vélez, abajo de la cancha de Vélez. 8.500 personas, 4.000 cadenas, un desastre, un delirio, una locura.
Bueno, y ahí seguimos con Ramón en Umbral, publicando los 3 discos de B8. Ramón tuvo la habilidad y sabiduría de pedirle a un fotógrafo maestro, Antonio Massa, que era un fotógrafo de las estrellas. Massa le tomaba fotos a Julio Iglesias, o sea, a las estrellas iberoamericanas que había del momento, y cuando le llevamos a B8 a tomar fotos, el hombre no dijo que no porque era amigo de Ramón y de alguna forma era un laburo, se había contratado. Pero él no estaba acostumbrado a eso, él le tomaba fotos a Sandro, a Palito Ortega, a las estrellas de la época. Y cuando fuimos con B8, Antonio ponía una cara, y ahora José Luis Massa, el hijo, cada tanto nos vemos y recordamos aquello. Él creo que incluso si no había nacido hacía poquito. Y por suerte Ramón logró que a Massa le tomara fotos que hasta el día de hoy siguen siendo fotos emblemáticas de B8, como aquella de No se rindan. Aquella de No se rindan, que era en una calle por ahí, alrededor del estudio de Massa, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y después íbamos a tomar otra foto de B8 con Massa, que no se logró porque lo llevaron a todos presos, que fue en la Barranca de Belgrano. Los chicos habían convocado a través de una comunicación que no me acuerdo bien cómo lo hicieron en aquella época, para tomar la foto en la Barranca de Belgrano, que la idea era que estén toda la gente, los heavies con las camperas de cuero, las tachas, las cadenas, todo, como acostados en la Barranca de Belgrano, y tomarla medio de abajo como para que fuera un plano así un poco extraño, ¿no? Se iba a ver toda una cosa negra y se iba a tomar de abajo, de arriba del costado, y de arriba un árbol y no sé cuántas cosas más. Pero no pudo hacer nada porque apenas se empezaron a llegar todos los chicos y las chicas, también llegó la policía y fueron todos presos. Y lo tuvieron que llamar a Ramón para que los vaya a sacar. Y Ramón fue y los sacó de la comisaría. Bueno, Ramón siempre me insistía, bueno, vamos a seguir grabando a B8. Yo creo que a él le gustaba más B8 que Los Violadores. Diego Villanueva, su hijo, hoy sigue siendo mi amigo desde que era chiquitito así, socio mío porque heredó lo del papá. No se debe acordar porque era muy chiquito, tendría 6, 7 años. Pero Ramón me insistía con B8, yo le insistía con Los Violadores. Y resulta que Los Violadores en ese momento habíamos sacado el primer disco, que había pasado medio inadvertido porque era super punky, el primer disco punk de América Latina, al igual que el de B8 debe haber sido el primer disco medio heavy, orientado un poquito al thrash, aunque no lo era, pero con toques previos al thrash. También fue uno de los primeros de América, si no fue el primero. Y después llegó el segundo disco de Los Violadores, el ¿Y ahora qué pasa?, que fue mucho más pop que el primero. De hecho, le llamábamos pop duro, como para no seguir con lo del punk, porque nos parecía que los medios nos censuraban. No es que nos parecía, nos censuraban. Y entonces le pusimos pop duro, hicimos la gacetilla de prensa y pusimos pop duro y compraron todos los medios. Venga, alucinante. Uno le dice pop duro y ya todos repiten pop duro. Y nos apareció una casualidad que fue José de Tarot, que era un DJ, y nos pidió hacer un remix del Ultraviolento. Hizo el Ultravioladores, lo metimos en las discotecas, a través del Yeti y el Ruso Berea, lo metimos en todas las discotecas de Capital de Buenos Aires, regalándole el maxi de vinilo a todas las DJs de todas las discotecas. Y ahí explotó por los aires. Explotó por los aires por dos motivos. Primero porque la versión estaba muy buena, era el primer remix de un artista de rock argentino, y además porque las Malvinas, la guerra de las Malvinas, más allá de la desgracia y la mierda que fue, generaron la prohibición del rock o de la música en inglés. Y entonces, claro, yo estaba justo en el espacio y el momento de espacio y tiempo, y el Ultravioladores se explotó por los aires, después se lo copiaron en las radios, y Los Violadores tuvieron súper éxito,
y B8 seguía en el underground luchando y luchando y luchando contra su descontrol, que era imparable, era imparable. Después llegó el disco de Fuera de Sector, que ya fue mucho más pop que el de Ahora qué pasa, y ahí un poco yo ya estaba un poco como... se me había ido el interés y el empuje con Los Violadores porque estaban un poquito ellos, un poquito fuera de sí. Y entonces se estaba acabando ya la relación y con Ramón decidimos venderle el contrato a la CBS. Le vendimos el contrato a la CBS y ahí hicimos la producción de Mercado Indio, que lo trajimos a Michel, que vivía en España, lo trajimos especialmente para producir. Hizo un gran trabajo, es un super disco, pero lo que suele suceder, vendió menos que el Ahora qué pasa, porque nosotros de alguna forma teníamos el espíritu y teníamos ese conocimiento que yo tenía en aquel momento de la calle, del punk, de la calle, y CBS no tenía nada de todo eso. Entonces sacaron el disco como si fuera el de Charly García o el de un artista de ese estilo, y no le metieron lo que le tenían que meter, lo que le metíamos nosotros, que era la calle, porque un grupo de punk y así tiene que estar en la calle, no tiene otra, y en las discotecas y demás. Entonces ahí quedó la relación de Los Violadores con Umbral. Seguimos con B8, estos se peleaban todo contra todo todos los días, hasta que se fueron dos. Y cuando se fueron dos, entraron otros dos. Y ahí B8 también se cayó. Paradójicamente, el tiempo, la música, las letras, el quilombo de la época, generó en B8 una leyenda urbana espectacular. No así con Los Violadores. Los Violadores quedaron en el imaginario popular en un punto medio pop, dejaron de... O sea, la sociedad generó artistas punky, mucho más quilomberos, mucho más contestatarios. Y la gente fue creciendo, y cuando la gente va creciendo ya no es tan punky, ya no es tan contestataria, ya tiene otras cosas en la cabeza y entonces, claro, esa punkitud que tenían se le acabó. Y siguen siendo bastante consumidos en plataformas digitales porque tienen un público de un poquito mayor poder adquisitivo, sobre todo porque en aquel momento los metimos muy fuerte en Chile y Perú, y entonces esa gente sigue consumiendo Los Violadores. En cambio B8, que no entró en ningún otro lugar que no sea Argentina, y un poquito en Brasil, en la escena thrash metal incipiente, y hay que fijarse que en el primer disco de Sepultura lo nombran a B8 como una de sus principales influencias junto con Judas Priest. Si B8 hubiese seguido, probablemente hubiese sido un artista, al menos para Sudamérica. Entonces, al terminar el tercer disco de B8, B8 se separó, Los Violadores los habíamos vendido, y Ramón Villanueva lamentablemente tuvo su primer ataque de depresión, y yo tuve que salir corriendo, porque yo era parte del sello Umbral, pero el que era el administrativo, el que hacía los negocios era Ramón. Yo era el que estaba en la calle con los artistas, me encargaba de la promoción, del marketing, de las acciones especiales, de las campañas originales de marketing, de promoción. Y Ramón era el que estaba en la oficina 10 horas por día, llevando la administración, llevando la relación con Distribuidora Belgrano Norte, que era la que nos distribuía los discos y cassettes, los vinilos y los cassettes. Y cuando le dio el ataque de depresión, Ramón quedó casi vegetal durante un año y pico, 2, y ahí yo seguí mi carrera, mi carretera, mi ruta, y me fui para España, y me quedé mucho en España, y cuando volví ya seguimos con Los Violadores, pero ya casi sin Umbral. En Umbral hicimos algunas cosas que realmente ahora pienso, ¿para qué la habremos hecho? Pero tenían cierto sentido, porque como siempre cuando un artista tiene mucho éxito, yo era el manager de Riff,
que era el top, digamos, dentro del rock pesado, rock duro, era el número 1 lejos. Ahí se acerca B8. Y después que se acerca B8, se acercan otros artistas, otras bandas, a las que le produjimos discos, por ejemplo Thor, por ejemplo Bloque, pero no llegaron a trascender porque a mí medio que me cansaron rápidamente, porque yo estaba acostumbrado al negocio del rock, de la música, del espectáculo, digamos, en un nivel, no te digo súper alto, pero mediano alto, donde habíamos llegado con Riff y con otros artistas que yo trabajaba antes de Riff. Entonces, venían los chicos de estos grupos y no sé por qué estaban infectados con lo que yo llamaba el síndrome de Hollywood. Entonces, todavía no se habían comido una rosca, como dicen en España, y ya estaban todos delirando con actitudes, con cosas, con frases, con palabras, y yo realmente me cansé rápido. Entonces, no vendían nada, se ponían densos, seguramente porque eran muy jóvenes y habían comprado la película del glam americano o habían comprado la película de Riff pensando que cualquiera podía ser Riff sin los integrantes de Riff. Y entonces, claro, duraron poco. Bloque, Thor, son grupos que no duraron casi nada. Después produjimos otro que se llamaba Super Ratón, pero que nunca llegamos a sacar el disco. De hecho, no sé si alguien de ellos tendrá la cinta que grabamos, porque yo me desencanté tanto con Bloque, con Thor, que dejé de meterle energía a todo eso. Y como esto es un negocio de seres humanos, que en esa época no había redes sociales, nada que se le parezca, los artistas solos no podían hacer nada. Si no estábamos nosotros laburando y empujando y haciendo acciones y yendo a ver a los pibes que tenían los programas de radio, que eran 4, Cuero Pesado, 9 PM y alguno que otro más, el de Lagunas, de nuestro amigo Leo, Bernardo Leonardi, Lalo Mir, ¿cómo se llamaban los de 9 PM? Lalo Mir y La Negra Bernasi, y por otro lado estaba Cuero Pesado, Salotti era uno, y bueno, ya me voy a acordar del otro muchacho que en aquella época éramos amigos. Cuando nadie hace eso, en aquella época las bandas no podían crecer, no tenían chance de crecimiento. Y se me acaba de salir no sé si llegó no tenían chance de crecimiento, hasta ahí llegamos. Salud, compañeros y compañeras. Halley fue una discoteca que marcó una época muy importante en la música de rock, de heavy metal, de pop en Argentina. Por el año 87, por ahí, 88, Halley estaba en la calle Maipú 365 y era una discoteca careta, muy careta. No te dejaban entrar en zapatillas, para que tengan una idea. Como los Violadores estaban explotando, y mi amigo Miguel Ángel Bacaro, alias Cinturita, un exfutbolista crack de River Argentino Junior, era el que programaba las fiestas y hacía todas las movidas en Halley, me empezó a decir que le entreguemos un premio a los Violadores. Y yo digo, pero Miguel, si en esta discoteca no pasan los Violadores. Me dice, sí, pasan el ultraviolento, tal, no sé qué. Y bueno, un día me fui yo con Piltrafa a recibir el premio a los Violadores en la discoteca Halley en el año principio del 88 y no nos dejaron entrar por la ropa que tenía Piltrafa. Y yo le decía al de la puerta, pero escúchame, ¿cómo? Este pibe es un músico famoso, viene a recibir un premio, ¿cómo lo vas a dejar entrar? Acá no entra, está en zapatilla con los pantalones rotos, en remera, acá no se entra en remera. Le digo, yo también tengo en remera, pero mis pantalones estaban sanos y las zapatillas parecían zapatos o no sé qué. Que sí, que no, lo llamaron a Miguelito Bacaro y lo dejaron entrar, pero lo hicieron quedar en el camarín hasta que le dieron el premio, para que la gente no lo vea. Así empezó mi relación con Halley. Después, como
yo era invitado VIP en Halley e iba y me invitaban champán, todo lo que quería, yo cada vez que no tenía nada que hacer, que estaba en Buenos Aires un fin de semana, que no era casi nunca, pero cuando me tocaba algún fin de semana me iba a Halley a tomar un champán con Miguelito y sus amigas y amigos. Conocí al Tano Ricci, que el Tano Ricci me venía a ver a Umbral, que fue paralelo en el tiempo, me venía a ver a Umbral en los últimos tiempos porque era cantante y quería que le publicáramos un disco. Y el Tano me dijo, no, porque Miguelito, tal, uy, Miguelito, no sé qué, y nos fuimos a Halley y hicimos toda esta movida. A principios del 88 pasó esto y después me convocaron a mí para que yo pensara algo en especial para después. Yo llevé a algunos artistas a Halley, ahí en Halley Viejo, Vitico tocaba con su banda Vitiken y abría Ataque 77. Abría Ataque 77 y tenía que tocar, por decirte algo, a las 9:15 de la noche. Y eran las 10 menos cuarto y no llegaba Federico, el que era el cantante. No llegaba. Entonces me dijo uno de los dueños de la sala, me dijo, Mundi, tiene que terminar Ataque 77, tiene que empezar Vitico, y Ataque ni empezó. Dice, que larguen porque no van a tocar. Y fui al vestuario, al camarín, y le dije, muchachos, le van a cortar la gamba, no lo van a dejar tocar. No, que nos falta el cantante, que no sé qué. Y yo le pregunté, ¿y nadie sabe las canciones? Eso fue paralelo o anterior a la grabación de las canciones de Invasión 88. Yo le dije, ¿y nadie sabe las canciones de ustedes? Y Ciro me dijo, sí, yo las sé. Y le digo, canta vos, Ciro. Yo ni los conocía a ellos, no sé cómo habían llegado a estar de apertura de Vitic, no me acuerdo. Sé que eran fan de Los Violadores y de Riff. Y cantó Ciro. Y Federico no cantó nunca más, no estuvo nunca más en la banda. No llegó directamente, no es que llegó tarde. Nunca fue. Un fenómeno el pibe, un crack, no le importaba nada. Yo seguí la relación con Halley hasta que un día, fin del 88, me empezaron a comer el coco diciéndome que querían hacer una discoteca como la que nunca hubo en Buenos Aires. Y yo, que ya había estado en España y había visto un montón de lugares y ya había estado en México y había estado en Brasil haciendo shows en salas de conciertos, me convencieron y acepté asociarme de alguna forma con la proyección del Halley de la calle Corrientes. Y ahí empezaron a llevarme a mí a ver el lugar de la calle Corrientes, que era el viejo cine-teatro Cosmos, en el edificio de los rusos, del Politburó de los rusos, de la embajada rusa, para que le ayudara a diseñar la discoteca. Yo con lo que ya había visto en España, en Brasil, no sé qué, hicimos un diseño maravilloso que fue la discoteca Halley. Y el Cine Cosmos nos dejó el telón de terciopelo rojo que apretabas un botón y se abría, apretabas un botón y se cerraba, una locura para la época. Y teníamos 2.500 personas de aforo. Le habíamos dejado la inclinación del teatro hasta la mitad y después de la mitad le habíamos alisado, por lo cual el escenario quedó como de 1,60 m de altura y la mitad de la sala tenía una pendiente y tenía 2 barras de 20 metros cada una, de mármol y con estaño para apoyar el pie y el mármol para apoyar el brazo y tomarse ahí su traguito, y teníamos todas las bebidas que existían. Y de la mitad para abajo, liso para el pogo furibundo. Y así fue, duramos 3 años, de mayo del 89 a mayo del 92, que ahí yo renuncié y me fui para Europa porque tenía ya claustrofobia social. Ahí hicimos un montón de cosas interesantes, entre ellas la conferencia de prensa de los Ramones, que está la foto en tu libro, están las fotos en tu libro, y ahí hicimos muchas conferencias de prensa de muchos artistas que venían, que los traía Daniel Greenbank a hacer grandes conciertos, y casi todos los que venían a hacer grandes conciertos en Buenos Aires, después del concierto, si era viernes o sábado,
el lugar obligado era Halley, donde nosotros teníamos una técnica, una teoría, unas formas en las cosas que a todos nuestros amigos le dábamos canilla libre en la barra. Venía X, los famosos de la época, íbamos a la barra y le decíamos al jefe de la barra, canilla libre. Venía Andrés Violante, canilla libre para Andrés Violante, que era chiquito. El abuelo de Andrés venía. Y venía Pergolini, Lalomir, todos los músicos de todas las bandas. Y ahí, gracias a mi conocimiento anterior, me dijeron, ¿y si montamos un sello discográfico? Y entonces hicimos Halley Records. Y sacamos un montón de discos. Publicamos a Rata Blanca, lanzamos el mercado a Rata Blanca, en sociedad con Polygram. Publicamos el primero y segundo disco de Letal, que ahora lo acabamos de subir a las plataformas digitales, Warriors, con una foto de Andrés Violante. Y después publicamos los 2 discos de Alacrán, que estuvieron muy bien, el grupo de Julie Ruth, de Mario y del Griego. Después publicamos Zona de Nadie, de Riff. En fin, publicamos varios discos y entonces me dijeron, ¿y por qué no hacemos un festival itinerante? Estos hijos de puta, trabajábamos 7 días por semana, no parábamos nunca. Entrábamos a la oficina, íbamos los viernes a las 2 de la tarde y salíamos el domingo en la noche. O sea, era una locura lo de Halley. Y nos pusimos a hacer un festival itinerante e hicimos Halley en Obras 4 festivales Halley en Obras, y después hicimos Halley on Tour. O sea, miren lo que estamos hablando, ¿no? Discoteca que teníamos, show los viernes, discoteca de rock los sábados, Halley Records, el management que siempre siguió con el nombre de mi oficina, y Halley on Tour. Todo eso lo hacíamos nosotros antes que existiera la palabra 360 denominada a un negocio redondo con todo adentro. Lo único que nos faltaba era una editorial musical, todavía no nos habíamos dado cuenta. Y así teníamos todo. Y encima, cuando había un feriado que caía lunes, hacíamos desde el domingo a la mañana hasta el lunes a la madrugada 24 horas de conciertos seguidos de grupos underground. Le dábamos la posibilidad a decenas y decenas de bandas que no convocaban gente, que eran nuevas, y había veces que eso organizaba mi hermano Carlos. Había veces que hacíamos 48 horas de conciertos seguidos. Hacíamos bloques de 3 horas. Por ejemplo, heavy metal, 3 horas. Un backline para 6 bandas o 7, y tocaban todas con el mismo backline. Después venía rock and roll, y armábamos 2 o 3 horas de banda de rock and roll. Sin parar, ¿eh? Terminaba una, subía la otra, cambiaba los platos, lo que fuera, y seguía, pum, 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 pum. Después, blues, 2 horas de blues. Y así, hard rock, 2 horas de hard rock. 48 horas, seguidas, sin parar. Todo eso pasaba dentro de Halley. O sea, Halley era un semillero, una cantera de artistas gigantescos, y además tocó todo el mundo ahí. Ahí tocó Redondito de Ricota, Riff, Divididos, Rata Blanca, o sea, Totus Muertos, Virus, Los Guarros, los Brujos, uf, o sea, Ataque 77 y otros tantos. Los productos especiales discográficos desde hace muchos años es algo que me gusta. Hace, no sé, unos 10 o 12 años que ya no me gusta más publicar CD, publicar cosas simples que la gente no necesita tener, porque la música se escucha en Spotify y en las otras 80 plataformas digitales que hay. Por lo cual nos dedicamos mucho
a inventar y a pensar y a cranear producto especial. Y por eso hemos logrado hacer 2 ediciones de B8 que se llaman Antología, Antología 1, Antología 2, y se viene Antología 3er volumen en abril o mayo de este año, que va a ser detonante, va a ser histórico. Todavía no puedo contar nada porque quiero que sea una sorpresa, pero va a ser un box set inigualable, va a ser increíble. Tan inigualable como el que hicimos de los violadores, que se llamó Violadores 82-87 Fundamentales, que se abre como en 5 o 6 partes, que tiene 4 CD, un DVD grabado en vivo en Palladium en el 86, con 4 cámaras, que eso para aquella época era como decir, bajó un ovni y se estacionó en Palladium, en Reconquista y Paraguay, del recordado y amigo Juan Lépez. Y además tenía este box set, tenía un libro maravilloso con imágenes del 82 al 87, en su gran mayoría inéditas, una joya increíble que nos salió perfecta. Y por otro lado, tenemos lo que son las plataformas digitales, que ahora acabamos de subir el disco Warriors de Lethal, y ahí tenemos todo lo de Lethal, lo de Alacrán, y algo muy importante que lo hicimos con Rata Blanca en el 93, que fue un video home que salió primero en VHS, que fue el primer artista, y diría casi el único, porque no sé si hay otro que lo haya hecho, en publicar en formato físico, ¿no? Ahora en digital hay muchos que han publicado muchas cosas, pero en formato físico, en publicar toda la gira de España y Portugal de 93, como 8 ciudades, una canción por ciudad. El enano Rowek se encargó de la edición artística, de la parte de carteles y de diseños. Es un video que hoy está en el canal de Tribal Producciones, que hay que suscribirse al canal de Tribal Producciones, y ahí van a encontrar todo lo de Rata Blanca, la gira Europa 93, y van a encontrar algo que también fue una publicación que en su momento me llenó de orgullo y de placer hacerlo, que fue la edición de 2 DVD de Riff, que se llaman Riff 25 años de rock. Riff, la historia, 25 años de rock. Eso está en el canal de Tribal Producciones y es una joyita porque son 7 horas de música e imágenes. Está toda la carrera de Riff resumida en 7 horas. Para hacer aquella producción tardé 3 años, para compilar todo, para juntar todo. O sea que el que pueda mirarlo, que lo mire en el canal de Tribal Producciones, porque es una joya. Y como esas joyas hemos hecho varias. Por ejemplo, en la época de Umbral que hablábamos, el primer disco compilado heavy de América Latina que se llamó Aleación, que estaba Riff, B8, Bloque y Thor, que eran como los 4. Había alguna otra banda por ahí, pero no era nuestra, digamos. Eso también fue una joya. Y otra joya que publiqué, porque además me sigo acordando y siguen saliendo cosas. Otra joyita que publiqué en la época de Halley Records, hicimos un disco de vinilo que se llamó Latinos y Metálicos, que eso también fue un compilado en vinilo maravilloso que traía artistas de México, de España, de Colombia, de Chile, de Brasil y de Argentina, y de Uruguay, porque estaba Albacast, de Uruguay. Y ahí publicamos ese disco, y eso fue un boom en el momento, un disco que fue publicado en México, fue publicado en Colombia, fue publicado en Chile. O sea que esas cosas que hemos hecho en su momento nos llenaron de orgullo y de placer. Y otras tantas que no me estoy acordando y lo dejamos para el próximo capítulo, porque si no, no va a haber un próximo capítulo.